forma polar o trigonométrica de un número complejo. Entonces, definición, la forma polar o trigonométrica de un número complejo z es la siguiente. Es módulo de z por, y entre paréntesis vamos a poner el coseno del argumento de z más el número imaginario por el seno del argumento de z. O sea, si yo lo escribo de esta manera, es lo que se conoce como la forma polar o trigonométrica de este número complejo. Bueno, algunas observaciones. Empecemos con la primera. Veamos que efectivamente esto después, si uno ya lo desarrolla, termina en lo que se conoce como la forma binómica. Recuerden que la forma binómica era la parte real más i veces, o sea, i veces no, el número imaginario multiplicado por la parte imaginaria. Entonces, tenemos el módulo de z por el coseno del argumento de z más i por el seno del argumento de z. Distribuyo el módulo de z, me queda módulo de z por el coseno del argumento de z, más el número imaginario por el módulo de z, por el seno del argumento de z, y si se acuerdan de la diapositiva anterior, a ver, permítanme que vuelva un cachito nada más, y a la diapositiva anterior y después regreso a esta. Acuérdense de esto. Si ustedes pasan multiplicando el módulo de z por el coseno del argumento les queda la parte real. Y acá lo mismo, si yo paso multiplicando el módulo de z para el otro lado al seno del argumento, les queda la parte imaginaria. Entonces, ahora sí, volviendo acá, cuando yo tengo módulo de z por el coseno del argumento de z, me da a. Y módulo de z por el seno del argumento de z me da b. Entonces, efectivamente, lo que obtengo es a más i por b. ¿Sí? Alguno me dirá, bueno, pero en cierta manera termina siendo un poco la forma binómica. Acá lo que está de bueno, lo que tiene de bueno escribirlo de esta manera, es que acá se pone en relieve, se hace énfasis en el módulo y en el argumento. Y acá en la parte real y en la parte imaginaria. Está bien, si yo distribuyo, ¿sí? Y hago el producto de módulo de z por el coseno, obtengo la parte real, y si distribuyo, bueno, ya distribuí, ¿no? Y si multiplico el módulo de z por el seno del argumento, obtengo la parte imaginaria. Perfecto. Así como está dado, la forma binómica, acá a más ib, yo tengo como datos lo que sería la parte real y la parte imaginaria, ¿no? O sea, lo que uno diría la proyección en el eje real y la proyección en el eje imaginario. Sin embargo, acá, lo que yo tengo como datos, así como está escrito, es el ángulo que forma el vector asociado a este número complejo, con el semieje real, ¿sí? Y el ángulo lo tengo que medir siempre en sentido antihorario, y el módulo ¿cómo se llama? Del número complejo. ¿Ok? Entonces, esta forma de escribir a un número complejo nos va a traer a nosotros nos va a traer ciertas facilidades a la hora de hacer operaciones como multiplicación, división, potencias y raíces. Sí, calcular las raíces de un número complejo. Eso va a ser mucho más fácil de trabajar cuando lo tengamos en notación así, en notación o bueno, forma polar, trigonométrica, y una parecida a esta que va a ser, que lo vamos a ver en un rato, que se llama notación exponencial. Así que ese tipo de operaciones se van a volver mucho más fáciles cuando los tenemos escritos de esta manera. Entonces, sigamos con las observaciones. Profe, una pregunta. Dale, decime, Rocío. De la anterior. Sí. En la observación 1, en B, ¿de dónde salió el módulo de Z? ¿Hiciste distributiva? Fíjate que vos tenés acá un paréntesis enorme. Enorme. Vos Ah, el tenés acá, paréntesis se ocupa todo. claro, vos Eso, no tenés lo acá había visto. tenés dos términos y el módulo de z Sí, sí. entra y se distribuye, ¿sí? Bien. Bueno, la segunda observación nos da, si quieren,
una forma de obtener el argumento en función de las partes real e imaginarias de un número complejo, ¿no? Yo tengo la parte real e imaginaria de un número complejo y quiero calcular ese argumento, quiero calcular ese ángulo. Nosotros, de la diapositiva anterior, sabemos que el seno del argumento es b dividido el módulo de z. Y el coseno del argumento es a dividido el módulo de z. Entonces, cuando yo hago seno dividido coseno, lo que obtengo es la tangente, ¿no? Seno sobre coseno, tangente. Y b, bueno, módulo de z con módulo de z, esto es nada, es álgebra de fracciones, esto es sentarse un ratito y darse cuenta que es así. Este módulo de z con este módulo de z se me simplifican y lo que me termina quedando es b sobre a. O sea, la parte imaginaria dividido la parte real. Y lo que hago después, bueno, si yo quiero el argumento, esta tangente pasa al otro lado como arcotangente o tangente a la menos 1, ¿no? O sea, eso, nada, como lo quieran llamar, en la calculadora suele aparecer como tangente a la menos 1, que es shift tangente, ¿no? Eso también lo vamos a ver ahora, porque bueno, nada, hay que hacer cuentas, y a la hora de hacer cuentas hay que tener bien en claro cómo trabajar con todo esto. Si no, termina siendo todo muy teórico y después cómo lo llevamos a la práctica todo esto. Así que bueno, acá tenemos esta fórmula, si quieren, la ecuación que me vincula el argumento de z con las partes real e imaginaria del número complejo. ¿Ok? Bien. Bueno, eh, hagan captura de pantalla a la 1, captura de pantalla a la 2, Perdón, captura de... Adri, Sí, ¿qué es esa G que multiplica el argumento de Z? la G. O... No, Ah, tangente, tangente. tangente. Lo que pasa es que yo lo llamo TG. En realidad No, debería ser está bien, tan, mala mía. pero no sé, yo es como que hay mucho que lo llamamos TG, pero es tangente, tangente. Bueno, nada, captura de pantalla la 1, 2 y 3. Si no hay más consultas, seguimos. Bueno, y acá tiene que ver, vamos a seguir más con más observaciones con respecto al cálculo del argumento de z, en particular desde el punto de vista práctico, ¿no? O sea, nosotros vamos, tenemos que calcularlo con la calculadora y nos hacemos un matete. Al principio cuesta un poquito. Primero acá aclararles que, o sea, ahora vamos a ver qué onda este gráfico. Vamos a llamar argumento de la calculadora. Esto es un invento mío, en realidad es una cosa para que quede claro. De entrada va a haber algo que voy a llamar argumento de la calculadora, que es la tangente que voy y calculo con la calculadora, ¿no? Yo pongo b dividido a y le calculo el arco tangente o tangente a la menos 1, que en la calculadora es shift tangente, ¿no? Eso ya a esta altura, ¿sí? Jóvenes universitarios están más que cancheros, más que ya hicieron análisis matemático. Así que con la calculadora obtenemos lo que yo llamo el argumento, el argumento según la calculadora. Y después hay que tener en consideración, ¿sí? Ciertas situaciones, ciertos casos, dependiendo dónde se encuentra el número complejo. Y eso va a depender de si A es positivo o negativo, vale 0, si B es positivo o negativo, vale 0, ¿no? Entonces, a ver, si A es mayor a 0 y B es igual a 0, que sería por ejemplo este caso, estamos ante un número real puro positivo. Entonces el argumento de z no hace falta ni calcularlo, es 0. No vayan a la calculadora. Vale 0. Si A es positivo y B es positivo, que cae acá en lo que llamaríamos el primer cuadrante, entonces el argumento de z es el argumento que me tira la calculadora. ¿Sí? Tangente a la menos 1 de B sobre A. Es lo que me da la calculadora. Cuando A es igual a 0 y B es mayor a 0, estamos en el caso de un número imaginario puro positivo. Número imaginario puro positivo. O sea, la parte imaginaria de ese número imaginario es positivo. En ese caso, no hace falta ir a la calculadora, ya sabemos que es 90 grados. Después, este caso, para ir más rápido. A menor a 0, B mayor a 0. Parte real negativa, parte imaginaria positiva. Caemos en el segundo cuadrante. El argumento de este número complejo es el de la calculadora más 180 grados. Supongamos que estamos trabajando todo en grados, ¿no? Más 180 grados. Lo que me da la calculadora le sumo 180 grados. Después,
este número real puro negativo. A es negativo, B es igual a 0. Entonces, no hace falta calcular nada, es 180 grados. ¿Sí? Número real puro negativo. A es negativo, B es igual a 0. Después, caemos en el tercer cuadrante. A es negativo, B es negativo. ¿Sí? Parte real negativa, parte imaginaria negativa. Bueno, el argumento de Z, el definitivo, es el de la calculadora y hay que sumarle 180 grados. Después, un número imaginario puro negativo. ¿Sí? La parte imaginaria del número imaginario puro negativo. Entonces, A vale 0, B es menor a 0, y en este caso también no hace falta calcular nada, es 270 grados. Y finalmente, un número complejo que caiga en lo que sería el cuarto cuadrante, la parte real es positiva, la parte imaginaria es negativa. Entonces, en ese caso, parte real positiva, parte imaginaria negativa, el argumento definitivo del ángulo Z, del número complejo Z, es el argumento que nos da la calculadora y a eso hay que sumarle 360 grados. Van a ver que a la larga uno se termina acordando, ¿sí? Todos los números complejos que caen en los ejes son fáciles de ver, que esto es 0 grados, que este es 90, que este es 180 y que este es 270. Los que caen en el primer cuadrante no se le hace nada, lo que da la calculadora es lo que da. Lo que cae en el segundo, los que caen en el segundo y en el tercer cuadrante hay que sumarle 180 grados al de la calculadora. Y el que cae, los números complejos que caen en el cuarto cuadrante, hay que sumarle 360. De esa manera, con estas correcciones que yo hago acá de sumar 180 o 360, lo que hacemos es asegurarnos que el ángulo, ¿sí? El argumento es un ángulo que está en el intervalo que va de 0 a 2pi, 0 inclusive, el 2pi no está incluido, y que nace desde el semieje real positivo, ¿sí? Sentido antihorario. ¿Ok? Nace, recuerden eso siempre, ¿no? Nace desde el semieje real positivo, sentido antihorario. Bueno, y acá nada, recordar un poco de algo que ya quizás la gran mayoría lo sepa, lo hayan visto en análisis o incluso lo traigan del secundario, cómo pasar de grados a radianes, porque a veces uno es como que está acostumbrado a pensarlo, a visualizarlo en grados, pero después a la larga hay que ponerlo en radianes, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que acordarse es que 180 grados equivale a pi radianes, ¿sí? Eso supongo que la gran mayoría lo saben. Entonces, para pasar de un sistema a otro, lo que hay que hacer lisa y llanamente es aplicar una regla de 3 simple. Así que, por ejemplo, si yo sé que el argumento es 45 grados, y bueno, si 180 grados es pi, 45 grados, bueno, x, ¿no? 45 por pi dividido 180. En general traten de dejar, si pueden, el pi, como si fuese una especie de unidad, ¿sí? Como decir, no sé, un cuarto de dólar. Y el cuarto de dólar vuela para arriba y se va para las nubes. Y bueno, y acá otro ejemplo, supongamos que el argumento de z es igual a 240 grados, la misma historia, ¿no? Si 180 grados es pi, 240 grados es x, así que 240 por pi dividido 180, les queda 4/3 de pi. Nada, era un recordatorio por las dudas, por si alguno quizás se lo olvidó. Entonces, bueno, con que ya haya uno o dos que les sirva, me siento contento. Pero está bueno recordar este tipo de cosas porque lo vamos a usar, porque después en la práctica se usan.